La libertad de acción, ¿no? Es como una frase que, bueno, la escuchamos mucho. Nosotros quizás muchas veces la incorporamos para nosotros mismos, ¿no? La integramos a nosotros mismos, ¿no? Frase que, como toda frase común, ¿no? Que se divulga, ¿no? Es como que de alguna manera va perdiendo su sentido, ¿no? Va perdiendo quizás el contacto con lo que realmente debería ser, ¿no? Que es algo mucho más profundo, ¿no? Mucho más sutil de lo que habitualmente o de lo que normalmente podemos pensar que es, ¿no? Y es mucho más porque cuando hablamos de libertad de acción, estamos hablando de el sentido, ¿no? El sentido de esas acciones, ¿no? De qué sentido tiene, ¿no? ¿Qué significado, ¿no? Porque si esa acción no nos aporta nada nuevo, no tiene nada que ver con la libertad, no tiene que ver con el significado, y tampoco tiene nada que ver con la acción, ¿sí? Porque de alguna manera se trata de darle un nuevo sentido, un nuevo significado a la acción. Libertad y acción. ¿Y qué es la acción, digamos, no? Porque, a ver, desde la astrología normalmente pensamos la acción, la pensamos desde áreas o planetas, como, bueno, que más asociado a Marte, más asociado al área de Aries. Pero bueno, esto no es así, esto es un error, ¿no? Que quizás a veces, sin darnos cuenta, o simplemente porque repetimos, o bueno, como que de alguna manera nos va llevando la corriente, ¿no? Y nos quedamos con eso, ¿no? Con esa, si se quiere, con esa punta del iceberg, ¿no? ¿Y por qué digo la punta del iceberg? Porque si una acción, ¿no? Si eso, como estamos diciendo, ese Marte, ¿no? O ese Aries, ¿no? Para verlo desde la astrología puntualmente, ¿no? No le ponemos un sentido, un significado atrás, no hay tal cosa como una acción. Una acción tiene que ser transformadora, pero transformadora de nuestra visión de las cosas. No transformadora de las cosas, pero que de alguna manera nos siga arrastrando, llevando por los mismos caminos. ¿Sí? Eso no es acción. Podemos tener, si se quiere, ¿no? Desde la astrología, esa energía de Marte, esa energía de Aries, pero no hay una acción real, ¿no? Porque no hay un significado, no hay un sentido, y tampoco hay una libertad, porque cuando hablamos de darle un significado nuevo, o darle un significado siempre va a tener, ¿no? Pero a veces es una cosa tan repetida, tan reiterada, ¿no? Siempre lo mismo, siempre que lleva lo mismo. Como que es tan de autovalidación de lo que vivimos, de lo que sentimos, que ya casi ni lo observamos, ¿no? Ese significado, ¿no? Pero de lo que se trata es justamente de frenarnos a observar un poquito eso. Y acá es donde entra la otra palabra, que en realidad es lo mismo, que es la libertad, ¿no?
justamente la libertad de acción es justamente eso de decir, yo voy a pensar la acción desde la libertad, desde afuera de esa maquinaria, si se quiere, interna y externa, que me lleva a decir, hacer, proponer siempre lo mismo. Y cuando digo lo mismo, no me refiero solamente a hacer las mismas cosas, sino a los resultados en términos de cómo nos sentimos, cómo evaluamos eso que nos pasa. Por lo tanto, y es hoy quizás un momento muy interesante, ¿no?, para pensar en esto desde el punto de vista astrológico, ¿no?, cuando encontramos en la distribución de los planetas en la rueda zodiacal, encontramos una relación de lo que se llama en la astrología una cuadratura, ¿no?, que es una necesidad de cambio, ¿no?, una necesidad de integración a partir de un esfuerzo creativo de parte de nosotros para poder integrar dos fuerzas que, sean o no sean contradictorias, están actuando de manera contradictoria. Y en este momento lo que tenemos es justamente esta relación entre Plutón y Marte, ¿no? Son dos fuerzas, si se quiere, energías, ¿no?, que nos hablan de esto, ¿no?, de la libertad de acción, ¿no?, o sea, y del sentido de las cosas. Y a esto además podemos agregar a Quirón, que está, si bien está cerca de Marte, podemos decir, en una suerte de conjunción, aunque ya está un poco pasado, pero también Quirón nos habla del sentido, ¿no? Y cuando hablamos del sentido hablamos de la libertad, ¿no? Y cuando hablamos de la libertad hablamos del valor, pero no del valor material, del valor, de la valentía, del tener el valor de hacer. Ese valor que nos da valor, esa valentía que nos da valor, y ahora sí valor material, si se quiere, ¿no? Porque cuando podemos empezar a ver, a repensar nuestras acciones en función de lo que nace de nosotros, en función no de repetir un parámetro, sino de qué significa para mí. Porque cuando estoy pensando esto, ya estoy pensando en un proyecto ya personal, y por lo menos me estoy viendo a mí como quizás atado a circunstancias, a demandas que no tienen que ver con iniciativas propias, sino que son simplemente de respuesta a cosas. Por lo tanto, esa libertad tiene que ver con esa fuerza, ¿no?, con esa toma de posición. Entonces, lo que nos invita a pensar un poco, ¿no?, este orden, ¿no?, sobre todo esta cuadratura, como decíamos recién, entre Plutón y Marte, y ese Quirón ahí cerca de Marte, en que quizás la verdadera acción, cuando hablamos de la acción, estamos hablando de energías, de flujos de energía, ¿no?, que tienen que ver más con Plutón y con Quirón, ¿no?, con esto de decir, ¿pero qué estoy haciendo? Y si yo no puedo dar una respuesta a esto que sea renovadora para mí, realmente no estoy haciendo nada. Y atención, porque ese hacer es eso que decíamos de Marte. Entonces, por lo tanto, ahí no estamos haciendo nada. Entonces, la gran tensión, la gran tensión creativa, como decíamos antes, ¿no?, esto de la cuadratura, ¿no?, tiene que ver con poder respondernos esta pregunta a cada momento, pero no con las grandes cosas, con todo, hasta con lo más mínimo. ¿Qué representa esto para mí?
Y si yo le puedo dar una verdadera respuesta a esto, aunque la respuesta sea lo estoy haciendo para responder a demandas externas o a deseos o a proyecciones de otros sobre mí, aunque la respuesta sea eso, sí habrá sido un gran paso a la libertad, porque me estoy empezando a dar cuenta desde dónde estoy actuando, de dónde provienen esas sensación de que, bueno, de que haga lo que haga, siempre estoy en lo mismo, siempre estoy parado sobre lo mismo. Entonces ahí vemos cómo esta cosa de la profundidad, del sentido. La profundidad es el sentido, y la profundidad es Plutón, y la profundidad es Quirón en la astrología, claramente, ¿no? Esos son lugares donde tenemos que ir a encontrarnos quizás con lo que aparentemente no nos gusta, pero no nos gusta porque venimos llevando un estilo de vida y venimos tomando decisiones quizás durante mucho tiempo equivocadas y que nos hacen ver aquello que nos debería gustar como lo que no nos gusta, ¿no? De eso se tratan estos grandes maestros, estas grandes energías como Plutón y Quirón, ¿no? Y en este momento, ¿no?, que encontramos a ese Plutón en una cuadratura exacta con Marte, ¿no? Más que nunca. No poder conectar con esa sabiduría, no poder conectar con esa fuerza dinámica que tenemos nosotros y que solo nosotros nos podemos dar cuenta de eso. No para salir adelante ni para hacer nada extraordinario, simplemente para darnos cuenta. Aunque ese darnos cuenta sea un reconocer que estamos haciendo las cosas quizás de modo equivocado, es decir, llevados por las intenciones y por los deseos y por las proyecciones de otros. Eso es un conectar, eso es un gran valor, porque es un valor en el sentido de la valentía. Poder reconocer esto, poder pararnos ahí y decir que es así, porque el próximo paso ya va a ser un primer paso en función de poder trascender, empezar a dejar eso atrás y empezar a saber y a tener confianza y a ver que podemos realmente independizarnos un poco de las presiones de otros, pero no para ignorar a los demás, sino para dejar de ignorarnos a nosotros. Entonces, este es el juego, ¿no? Este es el juego, la búsqueda del sentido. Este es el juego, un poco dar vuelta, ¿no? Dar vuelta a esto de llevar que tanto que la acción tiene que ver con el hacer, con lo ariano, con lo de Marte, y empezar a entender lo que tiene que ver más con el contacto con lo que verdaderamente tiene sentido para nosotros. Que está bastante lejos de eso, ¿no? Que tiene que ver con áreas, con energías, con direcciones, directrices que aparentemente no tienen nada que ver con la acción, como es el caso de Plutón, como es el caso de Quirón. Animarnos a pararnos un poquito acá y ver qué nos pasa, ¿no? Ver cómo podemos ver y cómo podemos rever esas acciones, esas decisiones, esos modos de actuar.